Durante los primeros días sin cepillarte los dientes, puede parecer que nada grave ocurre. Tal vez sientas una textura diferente en tu boca al despertar o un aliento ligeramente más fuerte de lo normal, pero nada que parezca alarmante. Sin embargo, en silencio, comienza un proceso que la ciencia ha documentado como el inicio de una cadena progresiva de daños. La boca es un ecosistema complejo donde habitan más de 700 especies de bacterias. Cuando dejas de cepillarte, el equilibrio entre las bacterias buenas y las dañinas se rompe en cuestión de horas. Estas últimas comienzan a alimentarse de los restos de comida, azúcares y proteínas que quedan atrapados entre los dientes y las encías. En menos de 24 horas, se forma una delgada película pegajosa llamada placa bacteriana. Es invisible al principio, pero se adhiere firmemente al esmalte dental, produciendo ácidos que erosionan lentamente la superficie protectora del diente. Este ácido debilita el esmalte y abre el camino a las primeras caries microscópicas. En los primeros 7 días, si la placa no se elimina mediante el cepillado, empieza a calcificarse con los minerales de la saliva, dando paso al temido sarro, una sustancia mucho más dura y resistente que ya no puede eliminarse sin intervención profesional. Además, las bacterias liberan compuestos sulfurados que generan un aliento desagradable. Este mal olor no proviene solo de los alimentos, sino del metabolismo bacteriano. Lo que antes era una boca equilibrada se convierte en un entorno ácido, inflamatorio y peligroso. Cada día sin higiene agrava la situación, permitiendo que las bacterias penetren entre el diente y la encía, creando pequeñas bolsas de infección. A las 2 o 3 semanas, ya se notan los efectos. Los dientes pierden brillo, la lengua tiene una capa blanquecina y el sabor metálico o amargo aparece con frecuencia. La saliva, que normalmente actúa como defensa natural, no puede compensar el daño. Lo que comenzó como una omisión menor se convierte en un cambio biológico profundo dentro de tu boca. Así empieza el verdadero desastre, invisible al espejo, pero devastador bajo la superficie. Pasadas una semana sin cepillarte los dientes, la placa bacteriana ya no es una simple capa superficial. Se ha endurecido y convertido en sarro, una masa amarillenta o marrón que se adhiere con fuerza al esmalte y a la línea de las encías. A diferencia de la placa, el sarro no puede eliminarse con el cepillo o el hilo dental. Solo un dentista, utilizando herramientas especiales, puede retirarlo. La ciencia explica que este proceso ocurre cuando los minerales de la saliva, como el calcio y el fósforo, se combinan con la placa bacteriana, cristalizándola. Este sarro actúa como una fortaleza para las bacterias, protegiéndolas de la limpieza natural de la boca y permitiendo que continúen su trabajo destructivo sin interrupción. A medida que el sarro se acumula, crea superficies rugosas donde más bacterias pueden adherirse. Es un ciclo constante: más sarro, más bacterias, más daño. Las zonas entre los dientes y bajo las encías se convierten en el hábitat perfecto para microorganismos anaerobios, aquellos que prosperan sin oxígeno y que son los principales responsables de las infecciones más graves. Su presencia produce toxinas que irritan el tejido gingival, provocando enrojecimiento, inflamación y sensibilidad. El esmalte, que es la capa más dura del cuerpo humano, comienza a debilitarse lentamente. Los ácidos generados por las bacterias penetran en los poros microscópicos del diente, disolviendo minerales y creando cavidades invisibles al principio. Es el inicio de las caries. Lo preocupante es que este deterioro no se limita solo a los dientes visibles. El sarro también puede formarse debajo de la línea de las encías, en zonas donde ni siquiera nota su presencia. Allí, la invasión bacteriana es silenciosa, constante y devastadora. Con el tiempo, la superficie dental cambia de color, pasando del blanco al amarillo o incluso al marrón. El aliento se vuelve más pesado, y cada comida se convierte en alimento para millones de bacterias activas. El sarro, lejos de ser un simple problema estético, marca el punto de no retorno en la higiene oral doméstica. A partir de este momento, el daño avanza con rapidez, preparando el terreno para la inflamación, el sangrado y la pérdida de soporte dental que vendrán después. Al llegar al 3er mes sin cepillarte los dientes, el daño ya no es solo superficial. La acumulación de sarro y bacterias empieza a generar una respuesta defensiva del cuerpo, la inflamación de las encías. Lo que al principio puede parecer un simple enrojecimiento o una molestia leve al masticar, en realidad es el signo de una batalla microscópica que ocurre dentro de tu boca. Las bacterias alojadas en el sarro producen toxinas que irritan las encías, haciendo que los vasos sanguíneos se dilaten y que el tejido comience a inflamarse. Es el inicio de la gingivitis, la primera fase visible de una enfermedad periodontal. La gingivitis es silenciosa al comienzo. Las encías se tornan más sensibles, sangran al mínimo contacto y el cepillado, si aún lo intentaras después de tanto tiempo, provocaría dolor o incluso rechazo. Esta inflamación constante deteriora los tejidos que sostienen el diente,
debilitando el sello natural que impide el paso de bacterias hacia zonas más profundas. A medida que el cuerpo intenta defenderse, el sistema inmunológico libera sustancias inflamatorias que, irónicamente, también dañan el propio tejido. Es una guerra interna que el cuerpo libra sin descanso, y donde las bacterias, protegidas bajo capas de sarro, llevan ventaja. El mal aliento se vuelve más intenso, y no desaparece con enjuagues o chicles. El sabor metálico en la boca se hace frecuente, y la lengua puede adquirir un tono blanquecino o amarillento debido al exceso de bacterias. Los dientes, además, comienzan a sentirse diferentes, menos firmes, más sensibles al frío o al calor. Si observas de cerca, el borde de las encías ya no está pegado a los dientes como antes, sino ligeramente retraído, dejando pequeños espacios donde se acumula aún más placa. A nivel interno, las bacterias han encontrado una entrada hacia el sistema circulatorio a través de las encías sangrantes. Esto significa que los efectos de no cepillarte ya no se limitan a tu boca. Pequeñas cantidades de bacterias y toxinas empiezan a circular por el torrente sanguíneo, afectando órganos y generando una respuesta inflamatoria en todo el cuerpo. Es el punto en el que la ciencia señala que la salud oral y la salud general se entrelazan. Lo que empezó como descuido, ahora es una infección crónica que amenaza mucho más que tus dientes. Después de varios meses sin cepillarte los dientes, la gingivitis se transforma en algo más grave, la periodontitis. Ya no se trata de encías inflamadas, sino de un daño estructural que compromete la base misma de tus dientes. Las bacterias, al no encontrar resistencia, penetran bajo la línea de las encías y comienzan a destruir el tejido que conecta el diente con el hueso maxilar. Lo que antes era una simple inflamación ahora se convierte en una infección profunda que corroe lentamente el soporte óseo. La periodontitis es insidiosa. Al principio no duele, pero el daño avanza de manera constante. Las encías se retraen, dejando a la vista parte de la raíz dental, una zona extremadamente sensible. Aparece la sensación de que los dientes se están alargando, aunque en realidad es el tejido que los rodea el que se está perdiendo. Con cada día que pasa, las bacterias excavan más hondo, formando bolsas periodontales, pequeños huecos entre el diente y la encía donde la infección se acumula y prospera. Estas bolsas se convierten en verdaderos reservorios de pus, células muertas y microorganismos. El cuerpo, en su intento por detener la invasión, activa una respuesta inmunitaria agresiva que destruye aún más el hueso y los tejidos blandos. Es un círculo vicioso. La infección provoca inflamación, la inflamación destruye tejido, y la destrucción de tejido permite que la infección avance. Cuando el hueso que sostiene el diente pierde suficiente densidad, este empieza a moverse ligeramente al morder o al hablar. Esa movilidad es la antesala de la pérdida dental. En muchos casos, el diente aún puede parecer firme, pero en realidad está sostenido apenas por un hilo de tejido dañado. Los estudios científicos muestran que la pérdida de hueso alveolar causada por la periodontitis es irreversible. Una vez que se ha degradado, solo procedimientos quirúrgicos complejos pueden intentar restaurarlo. El rostro incluso puede cambiar levemente. La falta de soporte óseo altera la estructura facial, haciendo que la piel alrededor de la boca se hunda o pierda firmeza. Y mientras el daño físico se profundiza, la infección sigue liberando toxinas al torrente sanguíneo, afectando la salud general. En este punto, la higiene ya no puede revertir el daño. Lo que comenzó como una simple omisión del cepillo, se ha convertido en una destrucción silenciosa que amenaza no solo tu sonrisa, sino la estabilidad de toda tu boca. A los 6 meses sin cepillarte los dientes, el daño ya no es local. Tu boca se ha convertido en un foco de infección que afecta a todo tu cuerpo. Las bacterias que comenzaron atacando el esmalte ahora han encontrado rutas directas hacia la sangre a través de las encías inflamadas. Lo que muchos ignoran es que estas bacterias no se quedan allí, viajan, se alojan y alteran el funcionamiento de órganos vitales. La ciencia médica lo ha confirmado una y otra vez. Una mala salud bucal está estrechamente relacionada con enfermedades cardiovasculares, diabetes, infecciones respiratorias e incluso deterioro cognitivo. Cuando las bacterias y sus toxinas ingresan al torrente sanguíneo, el cuerpo responde generando una inflamación sistémica. Esa inflamación constante puede dañar las paredes de las arterias, favorecer la formación de placas de colesterol y aumentar el riesgo de infarto. En pacientes con diabetes, la infección oral descontrolada eleva los niveles de glucosa, dificultando aún más el control de la enfermedad. En casos más avanzados, las bacterias pueden alcanzar los pulmones o el corazón, provocando neumonías o endocarditis, una inflamación peligrosa del revestimiento cardíaco. Además, el impacto psicológico no debe subestimarse. La pérdida de dientes, el mal aliento persistente y la apariencia descuidada de la boca afectan la autoestima, las relaciones y la vida profesional. Lo que comenzó como un simple descuido termina influyendo en la forma en que hablas,
sonríes y te relacionas con los demás. La boca, que debería ser símbolo de salud y comunicación, se convierte en reflejo de abandono y deterioro. Pero el verdadero cierre de esta historia no está en la destrucción, sino en la lección que deja. La ciencia lo demuestra con claridad. El cepillado dental no es un hábito menor, sino una defensa diaria contra un proceso biológico implacable. Bastan 2 minutos, 2 veces al día, para evitar meses de daño irreversible. Recuperar la salud bucal después de 6 meses de abandono requiere tratamientos costosos, limpiezas profundas, antibióticos e incluso cirugías. Sin embargo, nada reemplaza la prevención. Tu boca no es un sistema aislado, es una puerta hacia el resto de tu organismo. Cuidarla no es cuestión de estética, sino de supervivencia. Cada cepillado es una barrera contra la enfermedad, una forma de mantener en equilibrio a todo tu cuerpo. Porque en el fondo, la salud comienza en el mismo lugar donde nace tu primera palabra, tu boca.